Dios, bendice a mi familia. Dios, acuérdate de mí. Dios, mi familia te necesita. Dios, escucha este clamor. Que nos amemos y nos unamos como hermanos. Que mi familia se vuelva a ti. Que olvidemos el rencor. Muy buenos días, queridos hermanos. Qué bueno que siguen en sintonía con nosotros aquí en la 800 de AM. Les doy la más cordial de las bienvenidas a este su programa Cultura Cristiana. Un programa donde pretendemos ir creciendo como personas, ir entendiendo lo más importante, nuestra relación con Dios y con nosotros mismos. También le damos la bienvenida a aquellos que nos siguen a través de nuestra página de internet, que es www.tjcatólico.com. Sean ustedes bienvenidos. Mi nombre es Javier Moriel, miembro con Alianza de Comunidad Koinonía, a la que amo, y de verdad es un placer, es un gozo, es una alegría poder estar aquí para compartir juntos experiencia de vida o experiencia cristiana, llámele usted como quiera. Pues estamos aquí, bienvenido, sea usted bienvenido. Hemos venido hablando a lo largo de estas semanas de la familia, de un catecismo para las familias. Hoy vamos a hacer una pequeña excepción, vamos a hacer un paréntesis en esta secuencia que hemos traído para todos ustedes, porque estamos viviendo un tiempo litúrgico importante. Entonces yo quisiera que habláramos de eso, porque a veces no lo entendemos. Nuestra fe es una fe de tradiciones, unas buenas, otras malas. Hay que reconocerlo, hay que admitirlo y hay que cambiarlo. Hay unas tradiciones malas, hay unas tradiciones buenas. Nuestra fe se ha llenado de parte de las dos cosas. Muchas de nuestras tradiciones yo pienso que tenemos conflicto con ellas porque han sido tomadas del paganismo, o sea, de una ausencia de Dios, y las han querido asimilar al cristianismo. Por ejemplo, el árbol de Navidad era una tradición que no era cristiana, se cristianiza. Aquí las procesiones que tenemos en México, tantas cosas, por eso las fiestas patronales son tan importantes, con castillos quemando 25, 50 hasta 100 mil pesos en 5 minutos en un castillo. Hay muchas cosas que tiene nuestra fe. No es malo todo, nada es verdad, nada es mentira. Yo diría no es malo todo, simplemente todo depende del cristal con el que se mira y cómo nosotros lo sentimos y cómo nosotros verdaderamente podemos vivirlo. Mis queridos hermanos, no se trata de que nos vayamos a los extremos, porque somos extremistas totalmente, somos muy pragmáticos, somos muy cerrados, somos muy abiertos, nos vamos a los extremos en todo. Hay que llevar siempre una medida, una mesura. La vida cristiana también es llevarlo con mesura. ¿Y cuál es la medida del amor cristiano? Usted lo sabe, amar sin medida. Esa es la medida. ¿Cómo la ve? Mire, estamos en un tiempo litúrgico que le llamamos Cuaresma. Acabamos de empezar la semana pasada con el miércoles de ceniza. Fuimos a que nos tiznaran la frente. Algunos cristianos resucitan ese día para poder ir a la iglesia e ir por aquello mágico, aquello maravilloso, aquello que les va a transmitir poderes sobrenaturales, que se llama la ceniza, porque algunos así lo creen, cosa que es totalmente falso. La ceniza es un símbolo, nada más, es ceniza, es polvo, nos recuerda algo que tenemos que tener presente en nuestras vidas: conversión, arrepentimiento, mejoría, cambio en nuestra persona, cambio en nuestra actitud. Esa es la invitación a la Cuaresma, un tiempo de preparación para celebrar una gran fiesta que es la Pascua. Una fiesta que era de los judíos, una fiesta que celebra a Jesús, una fiesta que queda instituida para nosotros los cristianos también. Pero este es un tiempo de preparación. Y precisamente el día de hoy habla el evangelio del día de hoy de esa tentación que sufre Jesús en el desierto. ¿Se alejó Jesús cuántos días a orar? 40 días se alejó Jesús a orar.
a prepararse, a estar fuerte, a estar consciente, a poder tener una congruencia en lo que iba a hacer. Necesitó un tiempo de preparación. Entonces, si Jesús, que yo sigo a Jesús, por eso soy cristiano, Jesucristo, yo soy cristiano porque quiero imitar a Jesús, se va al desierto, y no precisamente a un desierto donde había arena y todo esto, ojalá que no les conflictúe, sino que se aleja a un espacio él solo, a prepararse. Y en ese espacio le llega la tentación. Nos narra el evangelio del día de hoy que llegó Satanás y que lo tentó, lo quiso tentar, lo puso a pensar, le dijo: si en verdad eres Dios, tírate de aquí, mira que estas piedras se conviertan en panes, si tú me adoras te voy a dar todo el reinado de esto. Ahí es donde quiere llegar también a traicionarnos a nosotros. A veces no el demonio, porque el demonio nadie lo ha visto. Nosotros mismos. Esa negatividad que podemos tener, esa tendencia siempre al pecado, a fallar, a errar, al mal. Y hablo de un mal que se puede sentir y que se puede vivir. No hablo de algo que está en tu pensamiento, en tu mente, algo que te han dicho que si existe o no existe. Yo creo que existe Dios y creo que existe el demonio, porque lo puedo vivir en cada día. Lo puedo sentir, lo puedo experimentar. Cuando obras bien, se supone que alguien o algo que se llama conciencia, que los psicólogos le pueden decir como quieran, no me interesa mucho porque pues es un programa cristiano, cada quien le puede poner lo que sea, los gnósticos, los metafísicos, cada quien puede decir algo, ¿no? Los musulmanes, los que quieran pueden decir algo. Yo soy cristiano y yo creo que el demonio existe, porque si no, entonces no sería cristiano. Entonces sería budista o sería de otra rama o de otra creencia, de otra fe, que cada quien pues es libre de elegir el camino que quiere. Pero si yo digo que soy cristiano, debo de vivir una vida congruente y no nada más tomar lo que me conviene, porque a veces eso hacemos, nada más tomamos lo que nos conviene de nuestra fe. Miren, mis queridos hermanos, ¿el demonio existe? Claro que existe. ¿El mal existe? Lo podemos ver, lo podemos constatar. Abre el periódico y te das cuenta que un padrastro abusó sexualmente y asesinó al hijo o a la hija de su pareja, niño o niña. ¿Qué los impulsa a tener esta conducta? ¿Qué los impulsa? La drogadicción, el alcoholismo, algún desorden psicológico, lo que quieras. Pero ¿cuál es la raíz de esto? Hay muchas cosas que la ciencia misma no puede explicar. Y hay mucha palabrería para poder escribir, para poder tratar de llegar a un punto, pero la verdad es que hay algo ahí muy adentro de cada persona. Yo lo he sentido, no sé si estoy loco, pero hay algo muy dentro que te hace pensar si obras bien, si obras mal. Hay algo ahí adentro que te dice, esto no lo hagas. Hay algo ahí adentro, muy dentro de ti, que te dice, adelante con esto, levántate, sigue caminando, sigue avanzando. Esa es la vida espiritual, pero es una vida interior. Los que no viven una vida interior, una vida de oración, una vida de fe, difícilmente lo entienden. Hay quienes se basan nada más en el razonamiento, hay quienes se basan nada más en lo que pueden leer, en lo que la ciencia les dice. Nosotros no somos de esos, nosotros somos cristianos. Y si somos cristianos tenemos que actuar y vivir y sentir como cristianos. Estamos hablando de la Cuaresma, un tiempo de preparación. Jesús mismo fue tentado, que no lo seamos nosotros. Por supuesto que sí. De eso hablaremos, queridos hermanos, cuando regresemos después de un breve corte. Estamos totalmente en vivo. Yo los invito a que nos llamen 622-8962 aquí en Tijuana, 866-228-4305 desde Estados Unidos, totalmente gratis. En un momento continuamos. Que nos amemos y nos unamos como hermanos. Que mi familia se vuelva a ti, que olvidemos el rencor. Alzando la voz para que todo el mundo sepa que Cristo está vivo. Alzando la voz como profetas que siembran esperanza e irradian luz dentro de nuestra iglesia y en medio de nuestro mundo.
Escucha Alzando la Voz desde nuestro sitio web www.tjcatólico.com. Alzando la voz, alzando la voz, alzando la voz, alzando la voz, alzando la voz. Alianza de Amor en Koinonia Media. Te invitamos a escuchar el programa Alianza de Amor desde www.tjcatólico.com. Viviendo en santidad para santificar a la familia. Cada mañana, un programa para despertar de buenas. Conduce el padre Papías Cruz. Sábados de 6 a 7 de la mañana por Koinonia Radio y en www.tjcatólico.com. Cada mañana, Dios estará ahí para sorprendernos y sostenernos. La familia es el cimiento de la humanidad. Y los valores del espíritu nos ayudan a que la familia sea semillero de vocaciones a la vida sacerdotal y consagrada, y a la santidad en la vida matrimonial. Conoce más sobre estos temas familiares en Cimiento de la Humanidad. Trabajar por la familia es construir el futuro de la humanidad. Coordinado por el padre Roldán Antonio Sánchez Gamboa. Cada miércoles en punto de las 7 de la tarde, por esta estación. Recuerda, la familia es el cimiento de la humanidad. La familia, fuerza y unidad, es el cimiento de la humanidad. Jesús es verdad, Jesús es camino, Jesús es camino, ven síguelo. Descubre la joven humanidad de Jesús para comprender que Él es el camino que nos conduce al Padre. Escucha los jueves a las 7 de la tarde Cristología para Jóvenes, en Koinonia Radio, conducido por el Padre Papías Cruz y sus jóvenes colaboradores. Cristología para Jóvenes en Koinonia Radio, jueves, 7 de la tarde, por esta estación. Ven síguelo, ven síguelo, ven síguelo. Que mi familia se vuelva a ti, que olvidemos el rencor y lo pasado, que en cada familia podamos decir home sweet home. Ya estamos de regreso, queridos hermanos, qué bueno que siguen en sintonía con nosotros. Estamos aquí transmitiendo totalmente en vivo en este domingo, Día del Señor. El domingo es el Día del Señor. Hay quienes dicen que el sábado pues se quedaron en un tiempo atrasado. Nosotros somos cristianos, católicos, apostólicos, romanos. Domingo, Día del Señor. Aquí estamos, queridos hermanos, hablando de la Cuaresma. Vamos a reflexionar un poco en este tiempo litúrgico. Nos marca nuestra liturgia un tiempo de conversión, un tiempo de arrepentimiento. Ahí está el canto, un canto muy, muy bonito de un cantautor católico, Aldo Blanco. Se oye una voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, dice este canto. Para el que cree, para el que espera, para el que tiene hambre y sed. Ahí está. Hoy estamos viviendo el primer domingo de la Cuaresma. Hoy nos habla la palabra de Dios, el evangelio del día de hoy, de esa tentación de Jesús en el desierto. 40 días dice, y eso es lo que significa Cuaresma, 40, nada más, no tiene otro significado. La Cuaresma es una, por decir, una cuarentena, 40 días de preparación. Y en el lenguaje bíblico pues es todo un ciclo, ¿no? Cristo nos invita a cambiar de vida. Jesús, el Jesús que yo conozco, el Jesús que me atrae, el Jesús que me ha llamado, que me ha invitado, me invita diariamente a la conversión, no solamente en la Cuaresma, pero hoy el tiempo litúrgico lo marca así. Pero realmente debemos de vivir este espíritu de ser mejores cada día. Miren, ayer fue el Día de la Mujer, por poner un ejemplo. Todos los días debe de ser Día de la Mujer. Todos los días debe de ser un día que las celebremos, que las amemos, que las honremos, que las invitemos al cine, que les llevemos una flor. Bueno, los que somos esposos, los que somos papás, los que somos hijos. Cada día debe ser Día de la Mujer. De igual manera, cada día debe de ser un día de conversión en la vida del cristiano. Puse este ejemplo
porque es algo reciente, ¿no? El Día de la Mujer fue ayer y ahora ya todo se acabó. Pues no, también tendría que ser el Día de la Mujer ahora. De igual manera, debemos de vivir cada celebración en nuestras vidas diariamente si se puede. Entonces, Cuaresma, 40 días, tiempo de conversión. Cristo mismo nos invita a cambiar de vida, Cristo mismo nos pone el ejemplo, Cristo mismo nos muestra el camino. Nosotros somos cristianos, vamos caminando sobre sus pasos. La Cuaresma entonces es un camino que Jesucristo nos marca y es un camino hacia Jesucristo mismo. Fíjese. ¿Y cómo nosotros vamos a estar caminando ese camino, valga la redundancia? Andando ese camino. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay varias formas que podemos hacerlo, nos marca la iglesia algunas. Escuchando la palabra de Dios, orando, compartiendo con el prójimo. ¿Quién es el prójimo? El próximo, el que está a mi lado, el que necesita. Haciendo obras buenas, haciendo obras de caridad, haciendo obras de misericordia. Nada de limosnas. Las limosnas se escucha feo, ¿no? Obras de caridad, obras de misericordia. Más allá de la filantropía, más allá de eso, una obra que sale del corazón y que quiere ayudar al que necesita. La Cuaresma nos invita a vivir una serie de actitudes cristianas que nos ayudan, si las vivimos, a parecernos más a Jesucristo. Pero ¿qué es lo que pasa? La acción del mal, y ahorita hablábamos de eso, o la acción del pecado hace que yo me aleje más de Dios, más de estas buenas obras, más de estas buenas cosas que yo debo de hacer. La Cuaresma también es un tiempo de perdón. Vamos a verlo así globalmente. Un tiempo de perdón, un tiempo de reconciliación fraterna, reconciliación con mi hermano, reconciliación con mi amigo, reconciliación conmigo mismo también. Cada día, durante toda la vida, hemos de arrojar de nuestros corazones, de sacar, de arrancar, porque no nos permite ser felices, porque nos ata, porque nos subyuga el odio, el rencor, la envidia, los celos. ¿Por qué? Porque todo esto se opone a nuestro amor a Dios y a los hermanos. El odio, el rencor, los celos, la envidia se oponen al amor que yo digo que le tengo a Dios y a los hermanos también. Porque ¿a quién odio? ¿Contra quién tengo rencor? ¿A quién envidio? ¿A quién? Al que está a mi lado, a veces a Dios mismo. Odio a Dios porque me quitó a mi papá, porque me quitó a mi mamá, porque se lo llevó, porque permitió que yo me divorciara, que mi esposo, que mi esposa me abandonara, la infidelidad, que mi hijo cayera en las drogas. Dios no permite esas cosas. Esas cosas nos pasan a veces por una falta de prevención, a veces por una falta de diálogo con el hijo, con la hija, con el esposo, con la esposa, con el vecino, con los papás, con Dios mismo. A veces no entendemos la vida cristiana porque vivimos en una ausencia total de Dios, y es que fácilmente cada quien se puede hacer a un Dios a su imagen y semejanza, no nosotros estar hechos a imagen y semejanza de Dios. Fácilmente caemos nosotros en ese gravísimo error. El que va a misa cuando le nace, por ejemplo. El que va cada miércoles de ceniza. El que dice, sí creo en Dios, pero a mi manera. No lo que me impongan estos sacerdotes, estos pecadores, estos falsos. Como me voy a confesar con un hombre. Y la pederastía, y el abuso, y el enriquecimiento del Vaticano. Y todo un chorro de argumentos que podemos poner ahí cada uno. ¿Para qué? Para ponernos en contra, no de una institución, de un credo, porque a veces estamos en contra de la institución, de la Iglesia Católica. Muchos están en contra de la Iglesia Católica, la mayoría de los cristianos no católicos están en contra de la Iglesia Católica, y todos creen que tienen la verdad, y todos creen que tienen la razón, y todos son súper inteligentes, creen que el mismo Dios les habla al oído y les dice, ¿por qué lado irse? Salte de esta iglesia, haz la propia tuya, ahí en un garage, ahí en una casita, sácale el diezmo a los hermanos, hazte rico, enriquécete, porque Dios quiere que tú seas rico. Y cada quien piensa de una manera, ¿no? Cada quien. Y es muy válido en un sentido porque Dios nos da la libertad, pero no quiere decir que haciendo esto, que viviendo esto, lo estamos haciendo de la manera correcta. Pero volvamos a la Cuaresma porque me estoy emocionando. En Cuaresma aprendemos, aquí viene algo muy importante. La Cuaresma es un tiempo para aprender y para apreciar la cruz de Jesús, su sufrimiento.
conocerlo y apreciarlo. Él nos invita a la mortificación, nos invita a la renunciación. Y a veces es difícil. Cuando el orgullo es muy grande, también hace que pensemos que los demás están en contra de mí, que todos son mis detractores, que nadie me entiende, muchas cosas. Es un tiempo para reflexionar en la cruz de Jesús. Digo, si Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, y esto nos lo dice la palabra, no se apegó a su imagen, sino que se anonadó a sí mismo, se hizo pequeño, tomando la condición de siervo, de servidor. Y con eso nos dice, nos enseña, si yo hago esto, ¿ustedes qué tienen que hacer? Esto es para los que nos decimos cristianos. Es una invitación a la renunciación, al sufrimiento, pero no un sufrimiento en balde. Hay que aprender, mis queridos hermanos, a ofrecer el sufrimiento. Sacrificio. Hacer santo algo. Sacrificere. Sacrificio. Ahorita lo vamos a ver más adelante. La duración de la cuaresma, pues es un tiempo de preparación, 40 días. Está basado en el símbolo del número 40 en la Biblia. En esta podemos encontrar muchas veces 40. 40 días fue el diluvio tan famoso. 40 años estuvo el pueblo marchando, peregrino, buscando la tierra prometida. El pueblo judío andaba por el desierto 40 años. 40 días estuvo Moisés, 40 días estuvo también Elías en la montaña hablando con Dios. 40 días que pasó Jesús en el desierto antes de comenzar su vida pública. 40, cuaresma, un tiempo, un ciclo, una preparación. ¿Para qué? Para aprender a vivir realmente este tiempo litúrgico, para aprender a vivir realmente la cuaresma. ¿Cómo? Arrepintiéndome de mis pecados. Pero hay que arrepentirnos de corazón. Mire, yo soy un pecador. Yo soy un pecador y digo, cometí un pecado, tengo que reconocerlo. Tengo una falla, tengo que reconocerla para poder cambiarla. Son actitudes negativas. El pecado me afecta a mí y le afecta a los demás. Entonces yo tengo que trabajar en mi vida en el arrepentimiento. ¿Por qué en el arrepentimiento? No, el golpe de pecho así de que yo soy pecador, no sirvo para nada. Eso no, eso es pecado también. En el arrepentimiento, en el querer esforzarme, en el salir adelante, en el luchar. A veces no es solamente algo que hice, una acción que hice, sino también es algo que no hice. Por ejemplo, no terminé mis estudios, debo de terminar mis estudios. No sé hacer esto, tengo que aprender a hacerlo esto. No puedo pedir una disculpa, tengo que aprender a pedir una disculpa. Tengo que empezar a hacerlo en la práctica, no solo en la teoría o en la palabra. Ahí viene lo verdaderamente difícil. En la práctica, en la obra. Porque la palabra, dicen que se la lleva el viento. Entonces, trabajemos. Vamos a seguir hablando de esto, queridos hermanos. Cómo vivir la cuaresma mejor cuando regresemos después de un breve corte. No le cambie, no le mueva. Estamos aquí en su programa Cultura Cristiana. En un momento continuamos. Dios, acuérdate de mí. Dios, mi familia te necesita. Dios, escucha este clamor que nos ama. Despierta, católico. Hoy quiero seguir tu camino junto al mar. Que mi familia, Dios, se vuelva a ti. Que olvidemos el rencor y lo pasado. Que en cada familia podamos decir Home, sweet home.
hacia mi familia. Oh Dios, te lo pido, escucha este clamor. Dios, mi familia te... Continuamos, queridos hermanos, en este domingo, Día del Señor, hablando de la Cuaresma. La Cuaresma, cada quien vive la Cuaresma como quiere, como la entiende, ¿no? Me llama mucho la atención. Es el tiempo del pescadito, es el tiempo del marisquito, de la tortita de camarón, de la capirotada, de la... tantos platillos que hay que se me olvidan ahorita. Es el tiempo de esto, ¿no? Es el tiempo específico de esto. Les decía por ahí, comentaba con unos hermanos que hasta se antoja. Fíjese, nos hemos acostumbrado tanto que hasta se antoja. Imagínese en Navidad que le lleguen con una capirotada, va a decir, oye, no, pues no, en Navidad no, en Navidad quieres el pavito, quieres el jamoncito, el guajolote, el cócono, o como usted lo conozca, ¿verdad? Entonces en este tiempo hasta se antojan el caldito de esto, de lo otro, así. Pero es una invitación también a vivir la austeridad, hasta en el comer, hay que dominar el estómago. Pero no, ahí andamos, no, hoy no se come carne, ¿no? Lo típico, y lo que todos los padres lo dicen, ya lo sabemos, lo voy a repetir porque me encanta. Hoy no se come carne, dicen unos, pero ahí andas comiendo prójimo. Y otros dicen, hoy no se come carne. Entonces, no, pues tráete los mariscos, un pescadito zarandeado, o a la veracruzana, o friquito, así bien sabroso, acompañado de su bien reportada verdurita, un arrocito, unos frijolitos, unas tostaditas, una salsita de esa picante, y ya hasta parece programa de recetas de cocina, ¿verdad? Pero no, a lo que voy es a esto. ¿Dónde está la austeridad? ¿Dónde está la entrega? ¿Dónde está el sacrificio? Pues mejor cómete unos tacos. A lo mejor inviertes menos, gastas menos, y todo eso es menos lujo, ¿no? El significado del ayuno y la abstinencia, bueno, lo vamos a ver en un momento más, antes de que termine el programa. Mejor vamos a retomar. Pero sí me llama la atención esto. Es un tiempo de preparación, es un tiempo de desprendimiento, es un tiempo de ofrecimiento. Por eso el ayuno y por eso la abstinencia. Ayunar es no comer, abstinencia es abstenerme de comer carne. Así nos lo pide la iglesia. Pero es parte de entender cómo vivir la Cuaresma. Arrepintiéndome, decíamos antes de irnos a corte, de los pecados. Un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento sincero, un arrepentimiento del corazón. Yo soy católico, confesarme. La iglesia tiene 10 mandamientos divinos y tiene aparte sus 5 mandamientos que han sido instituidos por la propia iglesia. Y uno de ellos dice, confiésate. ¿Para qué confesarme? Mira, gente va con el psicólogo porque necesita una opinión. Gente va a que le lean las cartas. Voy a poner ese ejemplo, discúlpeme usted, muy mal ejemplo. Gente agarra el horóscopo de la revista y lee cuál es la suerte que va a tener en ese día. Todos tenemos una necesidad, muchas necesidades afectivas, y de ahí parte esta necesidad, pues, de sentirnos consolados, de saber por dónde vamos. La confesión es mucho más que esto, mucho más, porque el sentido es ir con Dios, a decirle a ese Dios que todo lo conoce, que todo lo ve. Es la actitud, el ir a Él es la actitud de humildad, de poder ir y poder confesarme. Sí, voy con un hombre, igual o peor de pecador que yo, ponle como tú quieras, pero en ese momento es una herramienta, es un instrumento para que tú puedas confesarte, redimirte, empezar de nuevo. De ahí pues sale la lucha. En cuanto sales de ahí, sale la lucha también, brota la lucha ¿de qué? De no volver a caer en lo mismo. Porque de nada serviría estar yendo confesarse como la persona que dice soy el mismo con los mismos. Ya sabe el sacerdote, ya lo conoce. No hay un crecimiento, no hay una actitud positiva, no hay un querer cambiar. Entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué puede servir? No, tiene que ser una conducta de verdad inspirada en un cambio. Quiero cambiar, quiero ser mejor. Me tomaba 10 cervezas, me voy a tomar 5. No es cierto, es un mal ejemplo. Pero tiene que haber una actitud de cambio. Hacer sacrificios. Les decía ahorita que la palabra sacrificio viene del latín. La etimología de la palabra viene del latín sacrum facere.
sacrum, sagrado, facere, hacer algo sagrado, hacer algo santo. Entonces hacer un sacrificio es esto, es hacer un ofrecimiento, o lo que yo hago, un cambio de actitud, ofrecérselo a Dios y se convierte en algo santo, en algo sagrado, en una ofrenda agradable, en una ofrenda que puede ser verdaderamente ofrecida porque brota del corazón a Dios por amor. Hacer oración también es parte de lo que tenemos que vivir en esta Cuaresma. Pero muy pocas veces nos damos el tiempo de hacer oración. Es más, pocas veces nos damos el tiempo siquiera de descansar, de reflexionar, de meditar un poco en nuestra vida. Pocas veces podemos hacerlo porque siempre estamos ocupados, porque siempre estamos corriendo, porque siempre tenemos algo que hacer, porque no nos alcanza el tiempo. Entonces en la tarde llegamos a la casa, ya estamos cansados, ya estamos abrumados. Lo único que queremos es recostarnos, prender la tele y dormirnos con la telenovela. Es muy importante que entendamos que nuestra relación con Dios es lo que nos hace crecer espiritualmente. Nuestra oración, ¿cuesta? Claro que cuesta. ¿Te gusta? A lo mejor no te gusta. A veces puede ser que no tienes ganas, que no quieres. Sin embargo, vences ese no querer y brota algo nuevo. Mira, es como si tú llegas a tu casa. Tu casa es tu cuerpo, tu interior, tu alma, ¿no? Así lo vamos a poner. Llegas a la casa y está la cama en desorden porque en la mañana no pudiste arreglarla. Y la cocina están todos los trastes llenos de hormigas. Ya ves cómo se llena de hormigas, ¿no? Y tú dices, pues llegas en la tarde y llegas cansado. Igual y dices, así me acuesto encima de todo este trapo que está aquí y todo esto en desorden, aquí me voy a acostar. Igual dices, pues compro desechables y aquí sí que se quedan los trastes, pero es algo que no atendiste. Es algo de lo que no te ocupaste, que tenías que haberlo hecho. De la misma manera es la vida interior, la vida de oración, la vida de relación con Dios. Tienes que ocuparte de ti mismo, en tu relación con lo más importante, con Dios. No, ya no es con los demás. Entonces, si tú no te das el tiempo, no hay un crecimiento. Todo puede quedarse en un mero esfuerzo. Me esforcé, pero no la armé, no lo hice, no lo logré. La oración es complicada, ¿eh? La oración es algo complejo, porque es algo que envuelve a tu ser, a tu persona. Independientemente de tu trabajo, de tus actividades, de tu correr, de todo, de tus presiones, de todo, ahí tienes que empezar a aprender a orar, a ofrecerle a Dios. No estoy hablando de rezar, porque nuestra Cuaresma católica también nos dice rezar el rosario, una oración de meditación, una oración que te lleva a apaciguar también el cuerpo, el espíritu y todo lo que eres, ¿eh? El rosario, el Santo Rosario, ahí está, bien, pausado, meditado, cada palabra. ¿Es difícil? Claro que es difícil. ¿Quién nos dijo que la vida cristiana era fácil? Si al que seguimos murió crucificado, murió flagelado, de una corona de espinas, le pasaron una lanza, lo azotaron, lo jalaron, lo escupieron, lo rasguñaron, lo golpearon, lo abofetearon, lo arrastraron, lo crucificaron, lo mataron, lo asesinaron. Y Él ofreció esto por nosotros. ¿Por qué razón? ¿Quién sabe? ¿Valdríamos la pena? Habría que preguntarnos. ¿Valió la pena el sacrificio de Jesús en la cruz por mi vida? Por una vida que hay que crecer espiritualmente. ¿Valió la pena? Pues claro que valió la pena, pero nosotros no entendemos ese sentido y ese sacrificio, porque si lo entendiéramos, yo creo que viviríamos de otra manera. Yo creo que no habría falsos cristianos, cristianos con doble cara, así como soy yo a veces, sino que habría cristianos auténticos, genuinos, cristianos que predican con el ejemplo, que su vida misma es oración, que salen de la calle con una que salen a la calle, en las mañanas con una sonrisa, sabiendo que son bendecidos porque pueden abrir los ojos, porque pueden mirar la luz, las flores, la belleza, que pueden caminar, que pueden andar. Todo sería diferente. Todo puede ser diferente. Yo puedo hacer la diferencia.
Esta imposición de cenizas de este miércoles pasado, hermanos, nos recuerda también que nuestro caminar aquí en la tierra es pasajero. Vamos de camino, vamos avanzando hacia la eternidad a la que fuimos llamados. Somos llamados a la eternidad, pero tenemos que vivir con la mirada puesta siempre en el cielo, en la misericordia, en el perdón de Dios, pero con los pies bien plantados sobre la tierra, porque somos humanos también. Y en nuestra humanidad es donde tenemos que aprender a levantarnos, a ascender, una ascesis, una vida interior, una vida espiritual. Hoy estamos en Cuaresma, mañana estaremos en la Pascua. Vivamos cada momento con intensidad. Vivamos también este momento de entrega, de sacrificio, de generosidad con nuestro Dios, con intensidad. Vamos a ir a un breve corte, queridos hermanos, y en un momento continuamos. Dios, mi familia te necesita. Dios, escucha este clamor, que nos amemos y nos unamos. Escúchanos. Dios, ven y bendice a mi familia. Oh Dios, te lo pido. Escucha este. Ya estamos de regreso, queridos hermanos. Estamos aquí en su programa Cultura Cristiana. Estamos en el último bloque. Estamos reflexionando en torno a la Cuaresma, cómo vivirla, cómo la vivimos, estamos bien, estamos mal. Pues ya cada quien puede hacerse un juicio en base a lo que aquí estamos comentando. A lo mejor les parece, a lo mejor no les parece. Si les parece, qué bueno, y si no les parece, también, porque pues es una diversidad de ideas y Dios hasta en eso nos hace libres de pensar y de sentir lo que queramos. Pero hay que hacer las cosas bien, independientemente de lo que nosotros pensemos, independientemente de lo que nosotros pensemos, hay que hacer lo que Dios quiere. Y entonces estaremos obrando según la voluntad de Dios, y les aseguro que no estaremos fallando. La Cuaresma ya empezó con el miércoles de ceniza, termina unos días antes de la Semana Santa, ¿ya? El jueves ahí termina, ya empezó porque sigue el Triduo Pascual, obviamente. Ya empezó y ahí termina. Penitencia, ayuno, 40 días que nos marca la iglesia, que nos indica que hay que vivir una conversión genuina de corazón, un tiempo de oración, un tiempo de ayuno, un tiempo de abstinencia. Por eso cuando fuimos el miércoles de ceniza, a la imposición de la ceniza, que no es ninguna bendición, les repito, ni mucho menos, las palabras que utilizó el sacerdote o el ministro, ¿verdad?, que nos hizo el favor ahí de tiznarnos la frente: recuerda que eres polvo y en polvo te convertirás o al polvo volverás. Nos invitan a la reflexión. Y otro decía: arrepiéntete y cree en el Evangelio. ¿Y el Evangelio qué nos invita? A convertirnos diariamente. ¿Cuál es el origen de esta costumbre? Así le vamos a poner, costumbre. Antiguamente los judíos acostumbraban, por eso es una costumbre, cubrirse de ceniza cuando hacían algún sacrificio, precisamente. No es algo nuevo, no es algo inventado. Si recordamos al buen Jonás y los ninivitas, Nínive, que era una ciudad enorme, que habían estado haciendo cosas muy feas que a Dios no le agradaban, le dijo Dios a Jonás: Jonás, ve, predica a Nínive, diles que hagan ayuno, diles que se pongan en oración, que le pidan perdón a Dios, porque si no los voy a destruir. Y ahí va Jonás y anduvo predicando. La gente lo escuchó, la gente le creyó a Dios, confió, se pusieron ceniza en la frente, se vistieron de sayal, se pusieron a orar al Señor que tuviera misericordia de ellos, y el Señor tuvo misericordia. Y Jonás se enojó, era enojón. Ya no quería ir, pues ya sabía que los ibas a perdonar, etcétera. La demás historia pues no tiene nada que ver. Usaban la ceniza ya los ninivitas, y estamos hablando de tiempos antes de Jesús, Usaban la ceniza como signo de su deseo de conversión de la mala vida que llevaban a volverse en una actitud hacia Dios. En los primeros siglos de la iglesia, las personas que querían recibir, por ejemplo, el sacramento de la reconciliación,
los que se querían confesar, estar bien con Dios, el Jueves Santo, este día específicamente, se ponían ceniza en la cabeza y se presentaban ante la comunidad vestidos como con un hábito penitencial. Y esto representaba su voluntad, sus ganas de convertirse, de cambiar de vida. Entonces ahí está parte del origen de la costumbre. Ya en el año 384 la Cuaresma adquiere un sentido penitencial ya de una manera general para todos los cristianos, y desde el siglo XI la Iglesia de Roma acostumbra poner las cenizas al iniciar los 40 días de penitencia y conversión. Estamos hablando de unos 900 años. Las cenizas que se utilizan pues son las del Domingo de Ramos del año anterior, las queman, se hacen ceniza, las palmas que se usan, ¿verdad?, para celebrar la gloria. ¿Y por qué? Porque tiene un sentido ¿por qué las palmas? ¿Por qué no es de canela molida o de otra cosa las cenizas? Tiene un sentido del por qué son del Domingo de Ramos, de las palmas que usamos de esa celebración, porque esto nos recuerda que lo que fue signo de gloria, gloriosamente entró Jesús, lo que fue un signo de gloria, pronto se reduce a nada. Otra vez, tú no te creas mucho, no te creas superior a los demás, es a mí la invitación, es a mí, que lo más seguro es que probablemente muera. No es seguramente o probablemente, claro que vamos a morir. Entonces entendamos que vamos a quedar reducidos a nada. La imposición de la ceniza es una costumbre que nos recuerda que algún día vamos a morir, de verdad, aunque usted no lo crea, y que nuestro cuerpo se va a convertir en polvo, en nada. Nos enseña que todo lo material que tengamos aquí se acaba. Por eso el tiempo de conversión, ok, ya entendimos, ya entiendo que la ceniza fue para eso, pero ¿para qué? ¿Qué tengo que hacer? Obras de misericordia para empezar, oración, también lo decíamos, conversión, confesión. Mire, me encanta a mí el catecismo del Padre Ripalda, un catecismo viejito, porque aunque no les guste a algunos de la repetición y todo eso, pues así aprendí yo. Y por eso me encanta de que marcaban las obras de misericordia, por ejemplo. ¿Qué puedo hacer? Tú pregúntate, ¿qué puedo hacer en esta Cuaresma? Ahí te va. 2 clases de obras de misericordia. Hacíamos 7 corporales, 7 espirituales. ¿Cuáles son las 7 corporales? Jesús lo dijo en el Evangelio: darle de comer al hambriento, darle de beber al sediento, darle techo al que no tiene, vestir o socorrer al desnudo, visitar a los enfermos, visitar a los presos y enterrar a los muertos. Estas son obras de misericordia que podemos hacer, que llevan una acción, que tienes que levantar tus manos, tus pies, abrir tu boca, que tienes que desprenderte, que tienes que compartir, darle de comer al hambriento, darle de beber al sediento, darle techo al que no tiene, ¿no?, al que está desamparado, vestir al desnudo, al que necesita, visitar al enfermo, al preso, enterrar a los muertos. Ay, no, eso no lo puedo hacer, no puedo salir de mi casa. Bueno, están las obras de misericordia espirituales. Una de ellas es instruir. ¿A quién? A quien lo necesita, al que no sabe. Aconsejar también, consolar al triste, confrontar, vamos a ponerle así, confrontar también, porque en la confrontación a veces se crece, se aprende y se crece. Perdonar, por supuesto, es algo que sale de mí interior, y sufrir con paciencia las adversidades, las enfermedades, el dolor. ¿Y qué es lo mejor que nos puede ayudar a esto? La penitencia, queridos hermanos. Penitencia interior, una reorientación radical, pero de toda la vida continua, un retorno, un volver, una conversión a Dios con todo nuestro corazón, una ruptura, una separación del pecado que me afecta, que me mancha, que me hace estar sucio, porque así es. Un no querer el mal. Ya no quiero el mal en mi vida, quiero obrar bien, quiero hacer lo bueno. Una repugnancia que brote de nuestro corazón, repugnar lo que no me hace bien, lo que no está bien. Aquí me viene a la mente, por ejemplo, los que tienen problemas de alcoholismo, les dan un medicamento, a veces se lo toman, a veces se lo dan con los alimentos para que ellos sientan una repugnancia en contra del alcohol. Así tomemos ese medicamento espiritual de la oración y de la meditación y de la aceptación y de la penitencia para repugnar
queridos hermanos, el mal que nos acecha, el mal que nos afecta. Y al mismo tiempo la penitencia comprende el deseo, y entendámoslo, y la resolución de cambiar la vida, de cambiar la manera de vivir, con la esperanza bien puesta en Dios, con la esperanza en una misericordia divina, en un perdón genuino que viene de Dios. Dios me acepta como soy, Dios me ama como soy, no soy menos que nadie, pero si soy un pecador, tengo que trabajar para ser mejor. Esta es la penitencia verdadera, esta es la cuaresma verdadera, vivir creyendo, pero creer amando y cambiando. Creo en Dios, pero creo lo que me dice. Me invita a la conversión, me invita a ser mejor, me dice, te basta mi gracia, como le dijo a San Pablo. Entonces yo tengo que creer. Y es cuando tú verdaderamente crees que se dan los milagros de conversión, los milagros de la propia fe. Yo creo en Dios, pero quiero creer más en Dios. Por eso decimos, creo, Señor, pero aumenta mi fe. En este tiempo de Cuaresma, oremos y digámosle al Señor, creo, pero aumenta mi fe. Creo, pero aumenta mis ganas de cambiar. Creo, pero aumenta mi deseo de ser mejor. Que mi vida sea un continuo cambio, que mi vida sea un continuo testimonio para los demás, de que te conozco, de que te amo y de que te sigo. Queridos hermanos, esto fue todo en su programa Cultura Cristiana. Hablamos de Cuaresma, próxima semana retomaremos el catecismo para las familias. Que Dios les bendiga. Si ya fueron a misa, qué bueno, y si no han ido, todavía es tiempo. Váyase a misa de 12, de 1, de 2, de 3, ahí en Catedral, donde quiera ahí. Domingo, día del Señor, día de agradecerle. Dios me los bendiga. Hasta luego. Que en cada familia podamos decir que nos amemos y nos unamos como hermanos. Oh, que mi familia, Dios, se vuelva a ti. Estás escuchando Koinonia